Bendiciones, apreciados hermanos, una vez más compartiendo con ustedes un devocional que espero le anime a acercarse usted un poco más a nuestro Dios. Quisiera comenzar haciendo una pregunta. Si pudiéramos medir o calificar del 1 al 10 nuestra vida espiritual, ¿con cuánto de nota nos calificaríamos? Algunos dirían tal vez: pastor, no llego ni a 5. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Si Jesús nos dijo claramente que la vida que Él nos daría sería una vida en abundancia, pues muchos sentimos que nuestra vida espiritual está pasando por una etapa de sequedad, de frialdad. Sentimos muchas veces que nuestro corazón está endurecido. Y eso sucede porque no estamos bebiendo de esas aguas vivas que el Señor prometió que saldrían de la presencia del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, es mi deseo poder ayudarle a que usted pueda volver a beber de esas aguas que Jesús prometió. Como ya hemos venido desarrollando el anterior devocional, hablamos acerca de este hombre llamado Isaac, que registra su historia en Génesis capítulo 26. Cómo este hombre, para poder subsistir, tuvo que cavar muchas veces en diferentes lugares hasta encontrar agua. Y nosotros entendemos por la palabra de Dios que uno de los símbolos de la presencia del Espíritu Santo es el agua. Así que si queremos nosotros profundizar, desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo y beber de su presencia, debemos de cavar y cavar hasta encontrarnos con su presencia y disfrutar de Él permanentemente. Ese es el secreto, hermanos, de vivir una vida en el Espíritu. Ese es el tesoro más grande que usted y yo podamos encontrar. Es la presencia del Espíritu Santo. En el devocional anterior dijimos que lo primero que debemos de profundizar o cavar en es nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios, el Señor ha prometido enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Y el Espíritu Santo ya está en la tierra y está con nosotros en este mismo instante, esperándonos con los brazos abiertos para llenarnos de Él. Pero muchas veces nuestro amor hacia Él es frío, es circunstancial, es monótona. No hay profundidad, no hay intimidad con Él. Y es por eso que no podemos disfrutar de su presencia. Así que profundice en su relación con Dios. Avance. Busque al Señor. Demuestre que usted lo ama de verdad. Porque recuerde que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y hoy, amados hermanos, veremos el segundo aspecto en que debemos de profundizar o debemos de cavar para encontrar esas aguas vivas, que vuelvo a repetir, es la presencia del Espíritu Santo. La segunda área o el segundo aspecto es que debemos de profundizar nuestra relación con la palabra de Dios. En el Salmo 1, verso 1 al verso número 3, dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, dice,
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis amados hermanos, debemos de darle a la palabra de Dios la importancia vital que es para nosotros vivir la vida cristiana. La palabra de Dios es el alimento, es el sustento, es lo que nutre nuestra alma, nuestro corazón. Y tenemos que aprender a amar la palabra de Dios, pues no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Jesús mismo lo dijo, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este salmo precioso, el Salmo 1, lo primero que dice para que nosotros podamos encontrar esas aguas, profundizar y encontrar esas aguas vivas, o esas corrientes de aguas que dice aquí en el verso número 3, es que tenemos que apartarnos de cualquier influencia del mundo pecador. Porque dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, no debemos dejar de influenciarnos por los mundanos, por los pecadores, por sus ideas, por sus consejos. Nosotros tenemos el consejo de Dios. Nosotros seguimos el camino de Dios. Nosotros tenemos comunión no con los burladores o escarnecedores, sino con aquellos que aman a Dios. De ellos es que podemos nosotros también ser edificados los unos a los otros, ser aconsejados, ser animados. La segunda cosa que habla para poder profundizar y encontrar esas corrientes de agua, que es la presencia del Espíritu Santo, es en la actitud de nuestro corazón cuando nos acercamos a leer o a meditar en la palabra de Dios. Dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El que quiere encontrar esas aguas vivas, esas corrientes de aguas, tiene que encontrar en la palabra de Dios su delicia, es decir, su placer, su mayor gozo, su mayor alegría, su mayor deleite. Y eso va a ayudar que nuestro corazón pueda encontrar esas corrientes de aguas. ¿En qué encuentra placer o satisfacción o alegría o deleite en nuestro corazón? Eso es lo primero que tenemos que examinar. La actitud de nuestro corazón cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Muchas veces, amados hermanos, nuestro corazón ha sido cautivado o ha sido engañado por las cosas de este mundo. A veces alguna serie de televisión, algún programa de la televisión, algún pasatiempo, tal vez las redes sociales, hermanos, nos han cautivado, nos han desviado la atención de nuestro corazón. Y pasamos horas y horas sin darnos cuenta. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no sentimos placer, no sentimos deleite, no sentimos satisfacción, sino lo que sentimos es un rechazo, una incomodidad, tal vez una frialdad, un distanciamiento, como que no nos apetece la palabra de Dios. Es porque hay otras cosas que están dentro de nosotros. No hay una actitud correcta hacia la palabra de Dios por las cosas que hemos permitido dentro de nosotros. Y necesitamos renunciar y arrancar de nuestro corazón esos estorbos, esos ídolos, podemos decir, y confesar nuestros pecados a Dios y pedir a Dios que nos perdone y limpie nuestro corazón. Porque solo con un corazón limpio podremos encontrar en la palabra de Dios ese deleite, ese placer, esa satisfacción, como dice el salmista, que no se deleitaba en los consejos de los pecadores, ni en el camino de los pecadores, sino en la ley de Jehová está su delicia. Por eso en el Salmo 73, verso 25, dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista lo que más deseaba en esta tierra era la presencia de su Dios.
No había una cosa más importante para él. Y eso habla de la actitud del corazón. Y en el Salmo 119, en el verso 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. O en el Salmo 19, verso 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando lees la palabra de Dios o cuando escuchas la palabra de Dios, ¿tu corazón se alegra? ¿Tienes un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios? ¿O tu corazón está endurecido? Si es así, necesitas decirle al Señor que te ayude, que te limpie, que te santifique, que te perdone por haber permitido cosas que en realidad no te edifican, que no te ayudan, sino que estorban tu relación con la palabra de Dios. Y es por eso que no encontramos satisfacción en la palabra y por lo mismo no tenemos la bendición de disfrutar o de beber de esas aguas vivas, de esas corrientes de aguas que es la presencia del Espíritu Santo. La otra cosa que el salmista dice es que tenemos que ejercitar nuestra mente y corazón al meditar en la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita. No es una lectura simple o superficial que le vamos a dar a la palabra de Dios. Meditar significa poner o ejercitar la mente y el corazón en lo que estamos leyendo. Esto también significa leer a media voz, meditando. Entonces es importante que usted y yo podamos siempre tener esa actitud de meditar en la palabra de Dios. No leerlo como quien lee una revista, un periódico y luego se olvida de lo que ha leído, sino que comienza a meditar qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que yo tengo que obedecer, en qué tengo que cambiar, qué es lo que la palabra de Dios me está enseñando, qué es lo que yo tengo que aplicar a mi vida el día de hoy. Cuando tú meditas en la palabra del Señor, hermanos, tu mente, tu corazón van a ser renovados, porque también la palabra de Dios es simbolizado también como aguas, porque la palabra de Dios es Cristo. Por eso en el Salmo 119, verso 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. O en el Salmo 119, verso 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mientras cocinas, mientras vas en la combi rumbo a tu trabajo, en el tiempo en que estás, de repente tienes un tiempo libre en el trabajo, en tu hora de refrigerio, saca un tiempo para meditar en la palabra de Dios, en lo que has leído y comienza a meditar, a aplicar tu corazón y tu mente a la palabra de Dios. Si tú lo haces, te aseguro que vas a encontrarte con esas corrientes de agua, que es la presencia del Espíritu Santo, y tú vas a percibir el agua en tu corazón, y todo lo que está muriendo en ti va a cobrar vida otra vez, porque el Espíritu de Dios es que nos da la vida espiritual. La otra cosa que dice el salmista, que su meditación es de día y de noche. Eso nos habla de separar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Sabemos que el tiempo es vida y el tiempo perdido jamás volverá. Necesitamos, hermanos, aprovechar al máximo nuestro tiempo en profundizar en nuestra relación con la palabra de Dios. ¿En qué se nos va el tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? En Efesios capítulo 5, verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos de aprovechar el tiempo, hermano, hermana, y meditar la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser el efecto de esa meditación? Es que vamos a encontrar estabilidad, firmeza en nuestro caminar con el Señor. Ya no vamos a ser fluctuantes. Dice, será como árbol plantado. Es decir, un árbol que está firme, que fácilmente no se le puede arrancar del lugar donde está plantado. No será una planta
frágil e inestable, sino un árbol fuerte, estable. Eso habla de una firmeza espiritual, porque al beber de esas corrientes de aguas, vamos a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, y vamos a crecer espiritualmente. Vamos a ser perfeccionados espiritualmente, porque eso lo que hace el Espíritu Santo, nos transforma. Y vamos de gloria en gloria, siendo transformados por el Espíritu Santo a la medida que nosotros meditamos en la palabra de Dios. A la medida en que nosotros, hermanos, le damos tiempo a las Escrituras, entonces seremos como un árbol plantado, dice, plantado junto a corrientes de aguas vivas. Eso habla de un acercamiento a la presencia del Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Eso habla de comunión. Vas a estar muy cerca de la fuente de la vida. Encontrarás y descubrirás la fuente de la vida espiritual, la vida de Dios, la vida eterna. La vida en el Espíritu te será más fácil, porque son aguas vivas. Es la presencia del Espíritu Santo, esas corrientes de aguas. Aquel que medita, aquel que consagra su corazón, su mente, saca un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Aquel que ama y valora la palabra de Dios se encontrará tarde o temprano con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tomará la palabra que estarás leyendo, estarás meditando, y va a suministrar tu espíritu, tu corazón con su presencia, y tú te darás cuenta que Dios es quien te está hablando. Hasta de repente en algún momento vas a sentir ganas de llorar, tu corazón se va a quebrantar por la palabra que estás leyendo, porque la palabra va a cobrar vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y no queda ahí, sino que dice, dará su fruto en su tiempo. Serás un hombre, una mujer que produzca frutos, es decir, que habrá resultados de tú haberte acercado a Dios. Tu vida será transformada, tu carácter será transformado, crecerás espiritualmente, tu salvación se hará notar, se hará ver, y nuestro Dios será glorificado, porque el Señor nos puso para dar frutos. Y muchos de nosotros no estamos dando frutos porque no estamos cerca a esas corrientes de las aguas. ¿Y por qué no estamos cerca a las corrientes de las aguas? Porque no estamos meditando en la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos la Biblia solamente como un amuleto, lo tenemos guardado por ahí abandonado, y solamente lo tomamos cuando vamos a ir al culto, y luego después nos olvidamos. Eso es desmerecer, desvalorar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios necesita ser puesto en primer lugar, porque es la palabra de Dios, hermanos, que nos va a revelar la presencia del Espíritu Santo. Y vas a dar fruto, como dice Pablo en sus cartas, frutos de salvación, fruto del Espíritu, frutos de labios que confiesan su nombre, sacrificios espirituales, frutos de arrepentimiento, frutos de santidad, santificación. Serás santificado cuando meditas en la palabra de Dios. Y luego dice, su hoja no cae. Habla de firmeza y que no tropezaremos. Estaremos fuertes, estaremos vigorosos. Y lo último dice, seremos prosperados. Dios va a prosperar lo que nosotros hacemos. Si día a día, hermanos, dedicamos nuestro corazón y tiempo para meditar en la palabra de Dios, estaremos cavando, estaremos profundizando nuestra relación con la palabra del Señor, y de seguro, hermano, encontraremos esas aguas vivas. Nos encontraremos con la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Nuestro corazón sentirá paz, gozo. Nuestra alma será saciada, y ya no vamos a querer no vamos a desear las cosas de este mundo. Ya las cosas de este mundo no nos van a causar deleite, no nos van a llamar la atención, porque el Espíritu de Dios va a llenar, va a saciar la sed de nuestra alma. Y yo quisiera compartirles una oración que el Espíritu Santo me enseñó respecto a cómo debo mejorar mi relación con la palabra de Dios de una manera profunda. Es una oración que va de forma gradual, como quien va subiendo una escalera. Me enseñó a pedir 4 cosas. Uno es, Padre, enséñame a amar tu palabra.
La segunda cosa es: Padre, enséñame a meditar en tu palabra. La tercera petición o cosa es: Padre, enséñame a obedecer tu palabra. Porque si amas la palabra, vas a meditar en la palabra. Si meditas en la palabra, vas a tener que obedecer la palabra. Y la cuarta cosa es: Padre, enséñame a enseñar tu palabra o a predicar tu palabra. Son 4 cosas que usted debe considerar en sus oraciones. Si anhelas la presencia del Espíritu Santo, si anhelas ser lleno de su presencia, si anhelas ser bautizado con el Espíritu Santo, si anhelas beber de esas aguas vivas, si anhelas encontrar esas aguas vivas, tienes que cavar, tienes que profundizar, tienes que esforzarte con la ayuda del Señor. Tienes que cavar en la palabra de Dios día a día, y te aseguro que encontrarás esas aguas vivas. Esto no es para los simples, sino para los que desean profundizar su relación con el Espíritu Santo. Hermano, no te quedes en la superficie. Vamos hacia la profundidad. Sumérgete en la profundidad de la palabra de Dios. Recuerda que las cosas más valiosas de esta tierra, como el oro, como el petróleo, como las perlas, los diamantes, no están en la superficie de la tierra, están en la profundidad de la tierra y de las aguas. Y todo aquel que anhela esos bienes preciosos y quiere enriquecerse va a escarbar la tierra a profundidad. Y cuánto más nosotros, si entendemos que lo más precioso para un hijo de Dios, lo más precioso para un cristiano, es la presencia maravillosa del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Y si nosotros lo anhelamos, si nosotros queremos su presencia, deseamos esas aguas, entonces debemos ir y debemos profundizar. Debemos de cavar día a día. Día a día. Tal vez el primer día no percibas el agua, al segundo día tampoco, al tercer día de que meditas la palabra tal vez no percibas nada, aparentemente no está pasando nada, pero la palabra de Dios que tú meditas te irá limpiando, te va limpiando, y va a llegar un momento en que tu espíritu va a percibir al Espíritu Santo y tú dirás: wow, es verdad lo que el pastor dice. Y entonces sentirás esos ríos de agua viva en tu interior, sentirás esa paz. De repente se irá el desánimo, se irá la pesadez, se irá la incredulidad, la confusión, la duda, se irá la opresión, vendrá la libertad de parte del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el Salmo 36, versos 7 y 8 y 9 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú, dice, los abrevarás del torrente de tus delicias. Abrevar significa dar de beber. ¿Y de qué? De las torrentes de tus delicias. Vas a experimentar la delicia. O cuán delicioso es la presencia de Dios. Dice el verso 9: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Ese manantial de la vida es la presencia del Espíritu Santo. Es un manantial puro que va a purificar tu alma, tu corazón, tu mente. Es un manantial que nunca se acaba, que es permanente porque es eterno. La presencia del Espíritu Santo es eterna en nosotros. Es un manantial que fluye, agua fresca, para renovarnos en nuestro espíritu, renovar nuestras fuerzas espirituales. Oh amado hermano o hermana, no esperes más. No dejes la Biblia a un lado, es la palabra de tu Padre Celestial. Apaga la televisión, deja las redes sociales por un momento. Pon en prioridad la palabra de Dios. Valóralo, ámalo, y te aseguro que vas a encontrar, cuando medites en ella, esas corrientes de agua viva. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas,
junto a la presencia del Espíritu Santo, tendrás comunión con el Espíritu de Dios. Amén.